Una nueva y confusa vida. Capítulo 1. La guerra, un concepto tan distante en tiempos de paz que resulta irónico lo rápido que puede llegar a ser olvidada como una estrella fugaz, presente en tus recuerdos eternamente, pero ignorada si no te esfuerzas en recordarla. A sus 70 años Kakashi Hatake, el ninja que copia, se encontraba en su lecho de muerte en medio del campo de batalla. Él dejó escapar una sonrisa débil apenas visible en su rasgada máscara mientras tosía algo de sangre. La paz que le había seguido a la cuarta guerra ninja casi lo habían ablandado oxidándolo por completo, casi. La quinta guerra ninja se había desatado después de largos años de paz y prosperidad. Como en el pasado la guerra fue por recursos, la humanidad se había extendido demasiado incluso con los Otsutsukis acosándolos. El nivel que habían conseguido con la manipulación del espacio-tiempo y sus constantes campañas contra el clan Otsutsuki derivó en que colonizaran distintos mundos que antes les pertenecían a ellos. Pronto la ambición corrompió hasta el más sensato y la experimentación del espacio-tiempo se disparó. Dieron con nuevos mundos donde la humanidad se asentó, y entonces algo salió mal y varios portales se cerraron cortando toda conexión con esos mundos. El rápido crecimiento de su sociedad y su consumo de recursos y energía pronto les comenzó a pasar factura cuando comenzaron a escasear al cerrarse los portales. Al principio se trató de reconectar muchos de los portales que se habían cerrado. Dado que no todos los portales fueron cerrados, algunos estaban recurándose más rápido que otros. Lo inevitablemente terminó en la guerra por hacerse con los portales activos, mientras se trataba de recuperar los perdidos, algo que según estimaban llevaría algunos años más. Como sexto Hokage, él había guiado a un pequeño ejército contra Kiri con el objetivo de capturar su portal, donde se topó con la quinta Mizukage, que lo esperaba en el campo de batalla con sus propias fuerzas listas para la guerra. Mei le dirigió una débil sonrisa a Kakashi. En el pasado habían sido muy buenos amigos, casi amantes, y ahora se enfrentaban a muerte en esta guerra. Ambos intentaron convencer al otro de que abandonase la guerra ya que no querían enfrentarse. Al final el amor por su nación y la locura de esta guerra pudo más que su deseo de paz, por lo que terminaron enfrentándose en una batalla a muerte. Sus fuerzas se habían aniquilado mutuamente mientras ambos yacían en medio de todo acostados junto a otro mientras miraban la luna de sangre en el cielo. Por alguna razón, cada vez que sucedía algo trágico como una guerra, la luna siempre se teñía de rojo. Quizás era Toneri, el dios en la luna, que veía con tristeza la guerra que azotaba al mundo. Mei deslizó lentamente su mano hacia Kakashi mientras escupía algo de sangre. Supongo que esto pudo haber terminado mejor, musitó ella en sus últimos momentos de vida. La herida del letal Chidori de Kakashi en su costado le drenaba la vida poco a poco. Kakashi se giró para verla. Él por su parte había sido dañado por la sameada que le había desgarrado el abdomen justo antes de que hiriera de muerte a Mei. La sangre se filtraba por los restos de su máscara dirigiéndole una sonrisa ensangrentada a Mei. Supongo que sí, dijo mirando nuevamente la luna mientras la lluvia se hacía presente. Si esta guerra nunca hubiera ocurrido, podríamos encontrarnos en la reunión anual, dijo Kakashi, tosiendo más sangre, tomando la mano de Mei que se aferró débilmente a la suya. Es una pena que todo terminara en la guerra luego de que estaban prosperando como nunca. Mei escupió más sangre, tenía la esperanza de que esta paz haya durado más tiempo, dijo cerrando sus ojos, dando su último aliento de vida. Yo también, dijo Kakashi cediendo a sus heridas y muriendo junto a Mei. Ambos Kages murieron tomados de la mano como dos amantes en medio de un mar de sangre producto de la guerra que acabó con la paz por la que tanto habían luchado en el pasado. Poco después de su muerte, un equipo de la hoja llegó al campo de batalla. Mirando con pesar los miles de cuerpos esparcidos por el lugar, encontré al sexto, gritó alguien señalando un lugar sumamente destruido. Había rocas volcánicas esparcidas por todas partes y algo de lava que se enfriaba rápidamente por la lluvia, señales de que el lugar había estado plagado de rayos, cráteres de impacto de múltiples jutsus, rocas y cuerpos corroídos por la niebla ácida. Corriendo, el equipo encabezado por Sakura Haruno llegó al lugar donde yacía su sensei. Al llegar, ella intentó reanimarlo entre lágrimas con su jutsu médico, pero ya era tarde. Su sensei estaba muerto. Con un grito desgarrador, Sakura azotó su puño contra el suelo, haciendo temblar todo el lugar cientos, si no miles de metros a redonda, mientras rompía en llanto por la muerte de su sensei. Yo lamento no haber llegado a tiempo, sollozó Sakura, tomando el cuerpo inerte de su sensei en su regazo, mientras el resto de su equipo lloraba en silencio la muerte del sexto.
¿Dónde estoy?, se preguntó Kakashi parpadeando mientras se reorientaba. Llevó una mano a su cabeza sintiéndose confundido. Veo que ya despertaste, escuchó una anciana y familiar voz. Mirando hacia el origen de la voz, Kakashi vio al Rikudo Sennin, que le miraba con una suave sonrisa. Miró a sus costados y a excepción de la infinita oscuridad que se extendía por el horizonte, solo el suelo, él y el Rikudo eran visibles en lugar. ¿Qué pasó?, preguntó Kakashi regresando su mirada al sabio frente a él. Ya había tenido la oportunidad de conocerlo en el pasado durante la Cuarta Guerra, y definitivamente no esperaba verlo ahora. Moriste durante la guerra, contestó el sabio con calma. Kakashi se vio abatido. Supongo que esta vez sin resurrecciones, murmuró Kakashi recordando la vez que fue revivido en el ataque de Pain. El sabio negó con la cabeza. Esta vez no, dijo él. En ese caso, ¿qué estoy haciendo aquí? Tenía la esperanza de encontrarme con mis amigos muertos en el mundo puro, dijo Kakashi rascándose su pelo plata. El sabio le dirigió una sonrisa. Antes de eso te quería proponer algo, dijo este ganando la atención de Kakashi. ¿Y eso sería?, preguntó el interesado en la propuesta. Te propongo una nueva vida, reencarnarte en otro mundo donde podrás rehacer tu vida lejos de la guerra, dijo el sabio. Kakashi pareció pensarlo, luego miró a los ojos al sabio. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Kakashi en tono serio. El sabio le sonrió. Supongo que no aceptarías tan fácilmente, dijo él ganándose un asentimiento de Kakashi. Durante la siguiente hora el sabio le explicó a detalle dónde reencarnaría, dejando muchas cosas al aire, diciendo que era algo que tenía que descubrir por su cuenta. Al final de todo, Kakashi pensó en todo lo que le contaron. Después de mi muerte en ese mundo, ¿podré ver nuevamente a mis amigos de este lado?, preguntó él. Agoromo lo pensó un segundo. Si hago los arreglos necesarios es posible que sí, pero no prometo nada, ya que lo más seguro es que si mueres en ese mundo terminarías en su propio más allá, evitando que puedas volver a verlos, dijo Agoromo, no queriendo dar promesas vacías ya que sabía el problema que éstas provocarían. Tras mucho de tiempo de pensar los pros y los contras de esta decisión, al final la idea de visitar un nuevo mundo diferente al mundo ninja le intrigaba sin medida. Antes de aceptar, ¿podré ver por última vez a mis amigos antes de ir, ya que posiblemente no los vuelva a ver?, preguntó Kakashi. El sabio asintió. ¿Tendrás un tiempo limitado para verlos? En ese caso, ¿aceptas esto?, preguntó el sabio, a lo que Kakashi asintió. Durante las próximas 24 horas Kakashi dio una vuelta por el más allá, encontrándose con la mayoría de sus amigos muertos, entre ellos su sensei. Luego de saludar a todos bajó a las profundidades del más allá, siendo guiado por el Rikudo, donde se encontró con varios conocidos y amigos. Cuando llegó a donde estaba Obito, Kakashi tuvo que desviar la mirada al ver el sufrimiento por el que pasaba su amigo. Puede que en su muerte se haya redimido, pero sus actos aún pesaban junto a las miles de vidas que arrebató cuando declaró la guerra y fundó a Katsuki. Sin poder soportar la escena, Kakashi decidió retirarse sintiendo que el pecho se le oprimía por su amigo. Luego de visitar a todos sus amigos, Kakashi estaba listo para su próxima misión. El Rikudo le explicó algunos detalles menores sobre su nueva vida, sobre que en ese mundo los humanos nunca se enteraron del chakra, por lo tanto nunca aprendieron a usarlo, además de que conservaría sus poderes ya que los necesitaría junto a un pequeño regalo que le había dejado, y sobre que había dioses que regían el mundo. Fuera de eso no le dio más detalles, diciendo que es algo que tenía que averiguar por su cuenta. Al terminar la corta y para nada informativa charla, Kakashi fue envuelto en luz mientras lentamente se dirigía a su nueva vida. Lo primero que supo de su nueva vida Kakashi es que era un bebé que estaba siendo sostenido por una mujer cuya presencia le resultaba reconfortante y casi divina, pero debido a las propias limitaciones físicas de su estado él no podía abrir los ojos, ya que, si lo hacía, no vería nada o tendría un dolor tremendo por la luz que había en el lugar. La escuchó llamarlo Kakashi. Bueno, al menos podría conservar su antiguo nombre, ya que dudaba poder acostumbrarse a otro. Luego de eso él sintió un sueño terrible mientras la mujer le tarareaba algo. Lo siguiente que supo es que se quedó dormido, y mientras dormía sintió que la presencia reconfortante de ella se alejaba de él, dejándolo a su suerte en algún lugar con alguien que por su voz parecía ser un hombre, por lo que supuso que era su padre en esta vida. Luego de eso su mente se puso en piloto automático mientras su conciencia dormía en espera de que su nuevo cuerpo esté más desarrollado. Su conciencia y por lo tanto él regresaron paulatinamente cuando tenía 3 años, para los 4 ya se podía decir que él era completamente Kakashi Ataque, el sexto Hokage, y no solo Kakashi con algún apellido extraño en un mundo desconocido.
Durante ese año de regreso él conoció a quien sería su padre, un hombre de pelo que situaba en algún lugar entre el rubio arenoso y el castaño oscuro o negro dándole una tonalidad algo grisácea. ¿Era eso o su padre estaba lleno de canas? Lo cual dudaba ya que se veía de una edad cercana a los 25, también descubrió que su nuevo cuerpo era prácticamente el mismo que tenía en su anterior vida salvo por la diferencia de que sus ojos ya no eran negros sino que eran de gris tormentoso. Por lo demás era prácticamente el viejo Kakashi. La relación con su padre era variable ya que, al parecer era una especie de erudito con renombre y no tenía mucho tiempo para él dejándole al cuidado de una criada, así su padre era una especie de rico menor por lo que podía permitirse algunos lujos algo que estaba bien con él, pero en el poco tiempo que pasaba con él dejando llevar por su condición de niño él intentaba aprovechar al máximo el tiempo con él. Aunque a su padre no parecía importarle demasiado aún podía sentir que le quería de una forma algo fría pero él era querido, lo comprobó cuando un día siendo un niño hiperactivo se deslizó del tejado de la casa cayendo al suelo dándose un buen golpe que lo dejó en el hospital un par de días, esos días hasta que se recuperó por completo luego de una semana su padre había estado con él cancelando todo lo que tenía que hacer asegurándose de que él esté bien. Como él estaba aburrido la mayor parte del tiempo, lo dedicaba a entrenarse como si estuviera en la hoja, al menos esta vez tenía mucho más chakra que a esa edad en su antigua vida, él tenía aproximadamente sus reservas de cuando era genin lo que era bueno ya que le permitiría entrenar aún más, cuando estaba cansado de entrenarse en el control de chakra o en ejercicio básicos de acondicionamiento. Él se la pasaba en la biblioteca de su padre, algo que al parecer lo emocionó de sobremanera ya que él se había aprendido por su cuenta a leer y escribir a los 3 años lo que, al parecer en este mundo era todo un logro, lo que le pareció divertido ya que en los países elementales eso era algo relativamente común entre los aspirantes a ninjas ya que la mayoría de niños ya sabía leer a los 4 y escribía perfectamente antes de los 5. Eso bien se podría explicar con que el método de enseñanza entre los ninjas era muy distinto al de los civiles, que al parecer era el predominante en este mundo, si consideraba que Orochimaru ya era un científico de renombre antes de los 18 y muchos ninjas tenían una amplia gama de conocimientos de todo tipo a esa edad el sistema de educación de este mundo se quedaba en pañales en comparación al de la Academia Ninja. Al menos el tiempo en la biblioteca fue un valioso tiempo que pasó junto a su padre, si lo veía en retrospectiva era como en su anterior vida donde solo podía pasar tiempo con su padre cuando estaban entrenando debido a que tenía muchas misiones por cumplir debido a la guerra que estaba por estallar en ese entonces. Debido a su pequeña hazaña de leer y escribir a los 3 su padre decidió educarlo en casa hasta los 6, edad en la cual él tenía que asistir de manera obligada a una escuela, en 2 años terminó por completo sus estudios básicos siendo calificado como un prodigio título al que ya estaba acostumbrado en su anterior vida, a los 8 entró en la universidad y sinceramente él se sintió extraño. Nunca antes había asistido a una y el hecho de que lo haga en el cuerpo de un niño de 8 rodeado de tipos cuya edad mínima iba desde los 17 en adelante, fue bastante incómodo las primeras semanas, por insistencia de su padre él había estudiado física, logrando un doctorado a los 10 años, provocando que salga en muchos medios de comunicación como el siguiente genio de la física. Él simplemente se encogió de hombros por ello, desde los 4 había comenzado a usar su habitual máscara de media cara para la desesperación de su padre y de casi todo el que le rodeaba algo que le sacó muchas risas en especial cuando se metía con sus profesores que insistían en que se quitase la máscara durante las clases solo para terminar irritándose más por sus respuestas infantiles, algo que le recordó mucho a Gai y muchos otros que impacientaba con sus respuestas ingeniosas lo que solo hizo más dulce la situación. Al final todo el mundo se rindió con hacer que se quite la máscara, luego de terminar con física él decidió continuar con otra carrera solo que no se decidía si escoger negocios o sistemas ya que ambos le llamaban mucho la atención dado que no era un ninja ahora tenía mucho tiempo para desperdiciar antes de que decida qué hacer con su vida. Al final terminó usando sus clones de sombras para llevar las 2 carreras al mismo tiempo, graduándose con honores en un año y sacando otro doctorado en un año más, lo que hizo que su aparición en los medios que elogiaban su talento sea más frecuente para su irritación ya que no podía ni caminar 20 pasos fuera de su casa sin que sea reconocido. Mientras esperaba que pase todo el asunto de su fama momentánea, él se dedicó a pulir sus habilidades, logrando alcanzar el nivel de Jonin que tenía durante la Tercera Guerra, solo le faltaba pulir sus habilidades Anbu y tendría el paquete completo, lo difícil fue entrenar sus jutsus en un área donde no se ha visto ya que eso llamaría mucho la atención debido a la falta de poderes en este mundo.
Mientras estaba en la universidad él sintió una sensación de estar siendo observado, bueno eso lo sentía a menudo desde que salió por primera vez al mundo exterior cuando inició sus estudios básicos y a menudo se encontraba con extraños seres de un ojo y aspecto tosco, o en una ocasión se encontró con un perro increíblemente grande que parecía ser una camioneta y lo más extraño era que solo él lo podía ver, lo que sinceramente la hacía preguntarse si no le habían metido algo en la comida. Cuando cumplió 8 y tenía un nivel de Chunin alto sufrió su primer ataque, 2 cíclopes le atacaron de camino a la universidad en su tercera semana, logró evadirlos e incluso logró decapitar a uno usando un cable de acero que se encontró por ahí. Lo extraño vino después cuando el cíclope explotó en una nube polvo dorado y luego se reformó segundos después, intentó carbonizarlos con un Jutsu Katon. Y solo recibió burlas de los cíclopes, que decían que eran completamente inmunes al fuego. Al final, harto de todo eso y con el tiempo hizo un jutsu de tierra que los dejó empalados y esta vez, sin reformarse, al parecer los ataques elementales era lo único que podía matar a esas cosas y por lo que parecía nadie en un maldito radio de 100 metros se había percatado de la pelea a pesar de que ocurrió en medio de un pequeño parque, lo que en cierta forma lo benefició ya que no tendría que explicar cómo escupió fuego o hizo que la tierra los empalase. Durante los siguientes meses estuvo en relativa calma hasta que sufrió su segundo ataque, esta vez por un grupo de 3 perros increíblemente grandes. Luego de jugar un poco con ellos los terminó decapitando con un chidor y ya que, al parecer esas cosas le querían como su cena por alguna razón, y en la universidad las cosas no dejaron de ponerse menos raras. En muchas ocasiones atrapó a algún monstruo mirándole con sed de sangre solo para ser ahuyentado por su mirada de muerte o por algún otro motivo que hacía que el monstruo huya en pánico. En otras atrapó a lo que parecía ser una profesora de la universidad mirándole con interés y cierto orgullo en sus ojos grises, lo que le pareció curioso y aún más ya que casi tan rápido como ella aparecía, los monstruos huían presas del terror. Una vez se encontró con un grupo de monstruos en la universidad. Cuando estaba listo para pelear otra vez, los monstruos simplemente se esfumaron cuando esa profesora misteriosa pasó junto al rumbo a su clase, sin darle mucha importancia al continuo con su vida. Investigó un poco a esa profesora y descubrió que enseñaba disciplinas militares en la universidad y otra suerte de cursos como arquitectura entre otros. Además de que no encontró nada que le indicara por qué los monstruos huían en su presencia, como no sabía la respuesta a esa pregunta, él decidió que en la universidad estaría tan cerca de ella como fuera posible, ya que además de que por alguna razón se sentía protegido y feliz estando cerca de ella, le era un excelente disuasorio de monstruos, lo que hacía su vida más fácil. En algunas ocasiones cruzó palabras con esa profesora y ella resultó ser muy inteligente y amable con él. De hecho, en algunas ocasiones le ayudaba con algunas tareas que estaban difíciles o le daban flojera hacerlas, lo cual era muy seguido, y como bono adicional él se sentía bien estando cerca de ella y a ella no parecía importarle. De hecho, en ocasiones se veía contenta de pasar tiempo con él después de clases. En su última graduación, luego de completar con éxito 2 carreras al mismo tiempo, él vio por última vez a esa agradable profesora y su padre por alguna razón estaba tenso cuando la vio como si la conociera de antes, algo que por la curiosidad se le dio por preguntar qué pasaba y su padre solo desestimó sus preguntas concentrándose en otro tema. Por alguna razón la conversación entre ellos inevitablemente llevó al tema de su madre. Como las veces anteriores, él se limitó a decirle que murió por el parto. Algo irritado por recibir siempre la misma respuesta, Kakashi decidió presionar aún más, preguntando por qué no tenía ninguna foto de ella o por qué no sabía su nombre, ya que siempre se negaba a decirle. Al final presionó tanto a su padre que terminó diciéndole la verdad. Su madre al parecer solo estuvo con su padre por un par de meses en una relación algo extraña antes de abandonarlo, dejándole a él en la puerta de su padre. No sé qué pasó con tu madre, hijo, pero un día ella simplemente nos abandonó sin decir nada. Te dejo en mi puerta después de que nacieras junto a una nota con tu nombre y después de ello no supe nada de ella. La confesión de su padre con respecto a su madre sinceramente le dolió a Kakashi. El saber que tu madre te abandonó apenas naciste fue algo inquietante por decirlo menos, pero ver la expresión abatida y casi rota de su padre le hizo arrepentirse de insistir en el tema. Al parecer a él le afectó bastante la repentina desaparición de su madre, lo que explicaba de cierta forma que madre sea un tema tabú con el resto de su familia.
Semanas después él se encontraba en su casa junto a su padre discutiendo planes a futuro. Para relajarse un poco ambos decidieron ir al parque de diversiones. Si podría ser un prodigio ninja reencarnado, pero no dejaba de ser un niño y como tal quería jugar ya que él era bastante hiperactivo, algo que había logrado controlar con los años y muchas horas de meditación. En el parque todo iba bien hasta que ocurrió un ataque de monstruos, por su descuido pensando que se irían como de costumbre luego de darles una mirada de muerte cuando se los encontraba en el camino. Él no se percató de que varios de ellos se habían reunido y le habían estado siguiendo desde lejos. Cuando bajó la guardia en el parque de diversiones, ellos atacaron, eran unos 20 como mínimo y aún faltaban llegar algunos, y todos añoraban tenerlo como cena de ese día. Durante la pelea con los monstruos medio parque fue destruido, mientras él hacía lo posible por contenerlos. Kakashi se sintió molesto cuando vio cómo los civiles quedaban en fuego cruzado. Todo ese enojo se manifestó cuando sintió un ardor en su ojo izquierdo y vio todo en cámara lenta, ya conociendo esa sensación tan familiar de cuando tenía el Sharingan. Kakashi no pudo evitar sonreír perversamente bajo su máscara cuando comprobó gracias al reflejo de un cristal que efectivamente tenían un Sharingan de 2 aspas en su ojo izquierdo. Gracias a su nuevo ojo Kakashi pudo luchar de mejor manera contra los monstruos, debido a que no llevaba armas encima. Él usó sus jutsus elementales para matarlos. Toda la batalla frenética dio un vuelco para Kakashi cuando escuchó un grito familiar a la distancia. Girando vio como su padre era golpeado brutalmente por un monstruo, mandándolo a volar varios metros por el aire, terminando incrustado en una de las atracciones. «Papá», gritó Kakashi abriéndose paso sobre los monstruos con algunos jutsus Raiton y Katon, dando la patada insignia de Gai, mandó a volar a un monstruo que estaba demasiado cerca de su padre. «Papá», dijo Kakashi y arrodillase junto a la forma abatida de su padre. «Te sacaré de aquí», dijo Kakashi en desesperación, notando la sangre que se filtraba por la boca de su padre, comenzando a apartar los restos de la atracción para poder sacar a su padre solo para darse cuenta de que un fierro se había incrustado a la altura del hígado. «Yo, lo siento hijo», tosió su padre luciendo arrepentido por algo. «Espero que tu madre me perdone el no poder haberte protegido de los monstruos», dijo, deteniendo en seco a Kakashi. «¿Cómo sabes de los monstruos?», preguntó Kakashi mirando fijamente a su padre. Él tosió más sangre. «Tu madre me advirtió que un día vendrían por ti». Él escupió más. «Lamento no haberte dicho nada, pero era la mejor opción para protegerte. Tu madre está orgullosa de en lo que te has convertido, ella siempre te vigila, estoy seguro de que siempre ha estado ahí para ti sin que te des cuenta hijo, no dudes de ello». Dando su último aliento la vida abandonó a su padre. Debido a sus múltiples heridas y fracturas recibidas por el monstruo, Kakashi dejó escapar un grito desgarrador mientras los monstruos se regocijaban con su sufrimiento. Lentamente él se giró para encarar a los monstruos con su Sharingan ahora convertido en Mangekyo, brillando perversamente hacia ellos, dejándose llevar por su dolor y odio hacia los monstruos. Por arrebatarle a su padre, Kakashi dejó escapar masivas intenciones de matar que hicieron que todos los monstruos den un paso hacia atrás con el miedo visible en sus rostros deformes, mientras la temperatura en el área descendía varios grados. «Los voy a matar», gruñó Kakashi con sus ojos llenos de odio, mientras su percepción de la realidad lentamente era deformada por el odio y el despertar del Mangekyo, haciendo que le tenga un odio profundo a todos los monstruos. Con un grito de guerra Kakashi se lanzó contra los monstruos mientras sus manos volaban por los sellos de manos. Desató toda su furia contra ellos enviando jutsus de alto rango contra los monstruos. Los 5 elementos obedecieron a sus órdenes creando dragones elementales. La tierra se levantó, el fuego inundó el lugar, los rayos destellaron, el agua cobró vida y el viento se volvió salvaje. Al final ningún monstruo soportó más de un jutsu y el parque quedó completamente destruido. Jadeando con pesadez, Kakashi se dejó caer sobre sus rodillas luego de matar al último monstruo. El dolor y el cansancio de haber desatado todos esos jutsus junto a la activación del Mangekyo lo dejaron agotado, por lo que terminó cayendo inconsciente sobre el destruido parque. Días después él se despertó en una habitación de hospital conectado a equipos de monitoreo, sintiéndose sin ganas de hacer nada, por lo que se quedó en su cama de hospital durante las próximas horas hasta que apareció una enfermera. La enfermera rápidamente le puso al día con todo lo sucedido, diciendo que el parque donde se encontraba había sido el blanco de un ataque terrorista y que él era el único sobreviviente del ataque, y que pronto estaría su familia con él. Kakashi pidió estar solo, por lo que la enfermera lo dejó asimilar todo. «Otra vez estoy solo», murmuró Kakashi, recostándose en su cama mientras miraba al vacío del techo del hospital.
Al siguiente día le dieron de alta, evitando a sus tíos tomó un taxi que le dejó frente a su casa, suspirando con resignación él entró nuevamente a una casa vacía, ya había pasado por esto antes, cuando en su anterior vida su padre Sakumo se suicidó en medio de la sala dejándolo huérfano, mientras paseaba sin rumbo por su casa, él se ponía a pensar en las últimas palabras de su padre. De alguna forma él había estado en contacto con su madre y ella siempre lo vigilaba. Además, ¿a qué se refería con que ella siempre estuvo para él aun cuando no se daba cuenta? Las preguntas lo atormentaban, su padre le había dejado tantas preguntas sin respuesta sobre todo porque sabía de que los monstruos irían por él gracias a una advertencia de su madre, había tanto que no sabía y lo estaba atormentando. Queriendo dejar esos pensamientos a un lado se dirigió hacia la cocina, abrió un pequeño estante donde su padre guardaba su licor. Tomando un vaso él se sirvió algo del licor. Después de todo, no es como que él no lo haya hecho antes, él dio el primer sorbo y tosió escupiendo el licor, diablos lo había olvidado murmuró dejando el licor a un lado, en esta vida era la primera vez que probaba licor y por cómo reaccionó, no le sentaría nada bien tomar en este instante. En el reflejo del vaso que sostenía vio que su Sharingan brillaba intensamente, debo buscar algo con que cubrirlo pensó Kakashi ya que, al parecer no podía desactivarlo y al igual que con los monstruos nadie parecía darse cuenta de que tenía un Sharingan en el ojo izquierdo, quizás a esto se refería el sabio cuando dijo que me tenía un pequeño regalo musitó Kakashi, cerrando su párpado con algo de dificultad cubriendo el Sharingan. Luego de encontrar algo con que cubrirlo Kakashi salió a la calle decidido a buscar sus propias respuestas antes de que vengan a buscarlo, ya ignoré el asunto de los monstruos por demasiado tiempo gruñó Kakashi, cerrando su puerta y dirigiéndose hacia ningún lado esperando atraer la atención de los monstruos, no pasó mucho desde que salió de su casa cuando atrajo la atención de un pequeño grupo, haciéndose el despistado él los guió hasta una zona abandonada. Cuando los monstruos entraron a su pequeña trampa Kakashi los emboscó, dejando caer una escalera de incendios sobre ellos junto a algunas etiquetas explosivas de su propia fabricación sobre el área para remodelarla un poco, las explosiones alcanzaron a los bichos, dañándoles considerablemente mientras volaba la escalera contra incendios en decenas de pedazos. Tomando al primer monstruo que estuvo a su alcance Kakashi lo azotó contra una pared cercana, asestándole un puño en la zona media del abdomen, haciendo que se arquee de dolor. Los demás monstruos intentaron atacarle por la espalda, pero una mirada rápida junto a abrumadoras cantidades de intención asesina hicieron el trabajo dejando a los monstruos paralizados en su sitio presas del miedo. Dirigió una mirada penetrante al monstruo que sostenía por el cuello, apretando un poco su agarre mientras su ojo visible indicaba molestia y odio apenas reprimido. En esta ocasión no tenía a sus amigos para que le ayuden a contrarrestar el efecto negativo que provocaba el Mangekyo en su despertar, por lo que Kakashi sentía un inmenso odio hacia los monstruos. Ahora, haré las preguntas y ustedes responderán, dijo Kakashi con una inquietante sonrisa de ojo mientras a su espalda se creaban unos cuantos clones de tierra los cuales mantenían a raya a los otros monstruos. Los monstruos abrieron los ojos en shock cuando vieron las copias de Kakashi, intentaron decir algo pero Kakashi y sus clones aumentaron su agarre sobre ellos impidiendo que digan algo. No dirán nada hasta que no se les diga que hablen, entendido, susurraron todos los Kakashi, haciendo que los monstruos se estremezcan por lo escalofriante que resultó que todos hablasen al mismo tiempo y con la misma voz. Primera pregunta, ¿cómo me localizaron?, dijo Kakashi en un tono de voz frío, mientras sacaba una cuchilla clavando la mano del que sujetaba a la pared haciendo que el monstruo gruña de dolor. Maldito, gruñó el monstruo intentando quitarse a Kakashi de encima. La sacudida que recibió por la segunda ola de intención asesina concentrada del peli plata evitaron que hiciera nada. Creo que no me entendiste, dije cómo me localizaron, dijo Kakashi con calma, retorciendo la cuchilla que había clavado en la palma del monstruo haciéndole gruñir de dolor. Escuchó un grito ahogado a sus espaldas, mientras el monstruo que sujetaba y el otro que sostenía su clon se retorcían. No dejaba de intentar escapar, dijo el clon a su espalda antes de desvanecerse en una nube de humo regresándole los recuerdos al original. Y bien, dijo Kakashi estampando su rodilla contra el abdomen del monstruo haciéndole gruñir maldiciones. ¿Vas a contestar mi pregunta? Se no volvió a hablar Kakashi con voz fría, pateando al monstruo un par de metros. Gruñendo de dolor, el monstruo aprovechó que estaba fuera del agarre de Kakashi para intentar escapar cuando de repente una espada hecha de rayos púrpuras le atravesaron el pecho convirtiéndolo en una nube de polvo dorado. Fue bueno aprender las variantes Chidori que su alumno había desarrollado cuando decidió incluirlas en los pergaminos de registro solo permitidos para los ojos del Hokage.
Kakashi se giró lentamente hacia el último monstruo mientras desvanecía su espada de rayos. El monstruo se retorció bajo su mirada. ¿Eres un hijo de Zeus?, musitó el monstruo entre ansioso y temeroso por ver el rayo. Kakashi le entrecerró el ojo mientras se colocaba frente a él mirándole con una mirada penetrante digna de un Hokage al que hiciste enojar. Será mejor que comiences a hablar o las próximas horas me rogarás por tu muerte, amenazó Kakashi, soltando una fuerte intención asesina acompañada de una mirada que heló la sangre del monstruo. El monstruo parecía temeroso y listo para cantar cuando Kakashi escuchó las sirenas de la policía acercándose. Al parecer fueron alertadas por las explosiones, tardaron menos de lo previsto, murmuró Kakashi. Al parecer tendremos que llevar nuestra reunión a otro lado, dijo él siendo envuelto por un remolino de hojas al igual que el monstruo siendo llevado por su clon. Kakashi y su clon que llevaba al monstruo con él aparecieron en medio de un almacén abandonado en un remolino de hojas. El clon dejó al monstruo en el suelo antes de desaparecer en una nube de humo. Bien, será mejor que comiences a cantar. De todas formas, te voy a matar, pero si me complaces será rápido, si no lo haces será larga y agónica, dijo Kakashi, dándole una mirada muerta al monstruo que se veía confundido por cómo terminó en el almacén. El monstruo vio hacia todos lados confundido antes de toparse con la figura erguida de Kakashi que lo miraba con desdén, molesto por cómo le miraba el chico. El monstruo intentó atacarle. Al parecer se olvidó rápido de con quién estaba tratando, pensó Kakashi, sometiendo al monstruo con facilidad y contándole la mano para luego darle una buena combinación de golpes, enviándolo directo hacia la pared del almacén a la cual no pudo llegar ya que Kakashi parpadeó a su lado, clavándole al suelo mientras le daba una sacudida con su shinden. ¿Ya vas a hablar o prefieres que te mate?, dijo Kakashi con aburrimiento mientras pateaba al monstruo de regreso. El monstruo se retorció de dolor y miró con odio a Kakashi. Tu pequeño hijo de Zeus, me daré un festín con tus huesos, gruñó este, y ahí va eso de nuevo, murmuró Kakashi mientras caminaba con calma hacia el monstruo. ¿Me responderás mis preguntas?, dijo Kakashi algo irritado por no haber conseguido nada de información de estas cosas. ¿Qué quieres saber?, gruñó el monstruo. Kakashi se animó con esa declaración parándose frente al monstruo. Primero quiero saber cómo me localizaste y por qué la obsesión con devorarme, preguntó Kakashi. El monstruo le dirigió una sonrisa torcida mientras se sentaba en su sitio. Ya le había quedado claro que el semidios era mucho más fuerte que él, por lo que no tuvo otra opción más que hablar esperando que vengan refuerzos. ¿Tu olor?, habló el monstruo. ¿Mi olor?, preguntó Kakashi, a lo que él asintió. Es embriagante y muy potente señal de que eres un mestizo fuerte, lo que solo hace que tu carne sea más deliciosa, le respondió pasando distraídamente su lengua por sus labios. Interesante, murmuró Kakashi. Por cierto, amigo, ¿a qué te referías con hijo de Zeus?, volvió a preguntar Kakashi. El monstruo le sonrió. ¿Que no es obvio? Solo los hijos de Zeus tienen poder sobre el rayo. ¿Qué pasó? ¿Tu mami nunca te contó nada?, se burló este ganándose una mirada estrecha de Kakashi, que le envió una ola de intención de matar solo para mostrar que no andaba con juegos. Al parecer el monstruo captó el mensaje ya que dejó de reírse quedándose en silencio. ¿A qué te refieres con mestizo?, cuestionó Kakashi. Eres un semidios, mitad humano mitad dios, le espetó el monstruo, impacientándose por el olor del mestizo que solo le daban ganas de comerlo. Eso sí que es interesante, musitó Kakashi, pensando en las implicaciones de todo este asunto, por cómo se había referido ese monstruo a él como hijo de Zeus, un dios griego, si mal no recordaba de los libros de su padre y todo ese rollo de películas mitológicas. Debido a que su padre era un mortal, su madre probablemente era una diosa griega, y a juzgar por el aspecto del monstruo él sería un monstruo griego. Eso, y si recién revelada condición de semidios comenzaba a encajar algunas cosas en su ya extraña vida. Tan metido estaba en sus pensamientos que descuidó por un segundo al monstruo, el cual al ver que Kakashi estaba distraído, decidió lanzarse contra él en una alocada carrera. Kakashi sintió el movimiento del monstruo y vio cómo este se lanzaba contra él. En un rápido kawalimi Kakashi se reemplazó con un tronco cubierto de etiquetas explosivas. La cara del monstruo no tuvo precio cuando se dio cuenta de que estaba abrazando un tronco en lugar de Kakashi. 1, 2, 3, boom, murmuró Kakashi, haciendo que las etiquetas explosivas detonen llevándose consigo al monstruo. Bien, ahora a esperar, se dijo a sí mismo, mirando cómo el polvo dorado se arremolinaba formando la silueta del monstruo antes de regresarlo a la vida, luciendo aturdido por la explosión. Chico feo por aquí, llamó Kakashi, haciendo que el monstruo se gire a verlo. Con un gruñido él estuvo a punto de volver a lanzarse contra él, pero se detuvo en cuanto vio la electricidad revoloteando en la mano de Kakashi.
Buen chico, ahora si no te molesta te sacaré toda la información que tengas, habló Kakashi destapando su ojo Sharingan con el cual extrajo toda la información que el monstruo tenía para ofrecer, aparte de ser muy poco no hubo demasiado que no le haya dicho ya, por lo que algo irritado por la falta de información de su prisionero Kakashi lo terminó asesinando para luego irse tranquilamente del lugar como si no hubiese ocurrido nada. La situación con los monstruos es más complicada de lo que pensé, murmuró Kakashi mientras caminaba por las calles solitarias que rodeaban el almacén. En los recuerdos de esa cosa él había visto legiones de monstruos y otras criaturas abominables esparcidas por el mundo, cazando humanos y semidioses por igual. Lo que más le irritaba era el hecho de saber que esas cosas no se morían realmente, sino que iban a un lugar llamado Tártaro en las profundidades del inframundo, donde se reformarían antes de regresar al mundo de los humanos o mortales como ellos los llamaban. Ahora entendía por qué el sabio había insistido en que reencarnara. Los humanos en este mundo no eran más que piezas de ajedrez en el mejor de los casos y nada más que ganado para los monstruos. Ahora, luego de haber interrogado a ese monstruo, sabía por qué nadie parecía saber nada, ya que en este mundo existía algo llamado niebla que adormecía los sentidos humanos, evitando que vean el mundo como realmente es, jugando con sus mentes como un genjutsu masivo que les impedía ver, aunque de cierta forma esa niebla también los protegía, ya que al adormecer sus sentidos, evitando que vean a los monstruos, estos no se interesaban en los simples humanos, dejándolos en paz la mayor parte del tiempo. Si realmente quería deshacerse de los monstruos, él necesitaba un ejército y las armas necesarias para combatir a los monstruos. Podría enseñarles a los humanos de este mundo a usar el chakra, pero eso llevaría años y no estaba seguro de si lo lograrían, y las armas convencionales no irían en el mejor de los casos a esas cosas. Había tanto por hacer y no sabía bien por dónde comenzar, dejando eso para después. Él tenía que encargarse del asunto más urgente. Por un lado tenía que organizar el funeral de su padre y por otro tenía que ver qué hacía con los monstruos. Con la cabeza llena de cosas por hacer, Kakashi se fue a dormir para planear todo con más calma al día siguiente. Durante la noche Kakashi tuvo un sueño, algo peculiar, ya que se encontraba en medio de lo que parecía ser un suelo de mármol y frente a él se encontraba un trono rodeado de luz, impidiéndole ver a quien está sentado en él, solo dejando ver una silueta femenina. Por lo demás no podía ver quién era. La presencia que sentía provenir del trono le era familiar y se sentía muy a gusto con esa sensación, por lo que en base a lo que había reunido del monstruo Kakashi habló tentativamente. Madre, dijo Kakashi con voz vacilante, si por la sacudida que logro ver él diría que ese ser estaba sorprendido por lo que dijo. Al parecer tu padre te dijo sobre mi hijo. Escucho hablar a la voz, la cual sonaba calmada. El ojo de Kakashi se crispó con molestia mientras sentía que quería explotar con ella por todo lo que había sucedido en los últimos días. La mano levantada de su madre en señal de silencio le detuvo de decir algo, pero eso no quitó su molestia. Antes de que digas algo, sé por lo que estás pasando. Me enteré de la muerte de tu padre recientemente y de tu estado luego de tu pelea contra los monstruos. Sé que estás molesto porque no estuve ahí cuando me necesitabas, pero mis deberes no me permiten tenerte vigilado por mucho tiempo. Además hay una ley antigua que impide que interfiera en tu vida y mucho menos poder criarte. Solo quiero que sepas, hijo, que estuve allí para ver tus logros y te brindé ayuda cuando lo necesitabas, alejando a los monstruos de ti, ya que tu olor era demasiado tentador para ellos. La mente de Kakashi trabajó a 1000 por hora mientras trataba de conectar lo que le decía a ella. Eres la profesora de la universidad, dijo Kakashi conectando los puntos, a lo que él recibió algo parecido a un asentimiento. No estaba seguro de ello ya que la luz no le permitía ver su rostro. Así es, hijo, estoy orgullosa de ti. Rompí algunas leyes cuando estuve cerca de ti, pero el riesgo valió la pena. ¿Para qué me has llamado después de todos estos años?, cuestionó Kakashi un poco molesto. He venido para decirte que en los próximos días enviaré un guardián que te llevará a un lugar seguro donde los semidioses como tú pueden estar tranquilos y entrenarse para luchar contra los monstruos. Además también vine a darte un regalo, puedes pedirme cualquier arma que desees, te la concederé, habló la diosa, esperando la respuesta de su hijo. Kakashi pensó en qué arma podría pedirle. Se le ocurrieron algunas opciones como kunais o shuriken, que era lo que más usaba, pero luego las descartó al considerar que no le servirían de mucho debido a que solo tendría una. Consideró un tanto como el que tenía su padre en su anterior vida. Al final se decidió por una katana, ya que era un arma estándar en Anbu y le vendría bien refinar su kenjutsu.
En ese caso deseo una katana, pidió Kakashi. Interesante lección, no es un arma muy común para los semidioses, pero de igual forma confío en tu juicio a la hora de escoger con qué arma te defenderás. Ella extendió una mano y una bella katana de color plateado se materializó frente a Kakashi. Él la tomó algo dudoso mientras se preguntaba cómo se las arreglaría para tenerla si estaba en un sueño. Es una diosa, pensó, de seguro puede hacer algo de magia y hacer que tenga el arma cuando despierte, pensó encogiéndose de hombros y probando su nueva arma. Esa katana está hecha con bronce celestial. El bronce celestial es un metal orgulloso y especial, solo dañará a los monstruos y a los mestizos, ignorará por completo a los mortales y la niebla cubrirá su aspecto cuando la necesites usar. Kakashi vio con interés el arma, un metal capaz de elegir por cuenta propia a quien hiere y a quien no. Eso sería interesante de investigar, pensó él. Creí que no podías intervenir en mi vida, cuestionó Kakashi mientras probaba algunas katas. No puedo intervenir de forma directa, pero no hay ninguna ley que me impida darte regalos, respondió ella. Tienes talento con esa espada, hijo, si sigues así dentro de poco serás un maestro con ella, habló la diosa. Gracias, supongo, dijo Kakashi regresando a su postura base. La diosa hizo un movimiento y el arma se encogió hasta convertirse en una pulsera en su mano derecha, y eso, cuestionó Kakashi mirando entre la pulsera y su madre. La he encantado, cuando la necesites solo piensa en ella y esta adquirirá su forma de espada. De igual forma, cuando la quieras guardar solo tienes que pensar en ella como una pulsera y regresará esa forma en tu muñeca. Eso es bastante conveniente, dijo Kakashi probando la nueva función. Además, el arma siempre regresará a ti sin importar dónde la pierdas. Ahora, hijo, es momento de que despiertes, finalizó la diosa. Espera, al menos dime quién eres, gritó Kakashi. Lo sabrás cuando llegues al campamento y te reclame como mi hijo. Hasta entonces espera la llegada de tu guardián y evita tanto como puedas a los monstruos. Cuídate, hijo, recuerda que estoy orgullosa de ti. Antes de que Kakashi pudiera decir algo, él se encontró dando un salto en su cama mientras gritaba con la mano extendida hacia adelante. Fue solo un sueño, murmuró Kakashi, agitando un poco la cabeza mientras se tallaba los ojos, o quizás no, murmuró al ver la pulsera en su mano derecha. Pensando en la katana, vio como la pulsera se deslizaba hacia su palma abierta y adquiría la forma de una bella katana plateada. Pensando de nuevo en la pulsera, la espada se encogió regresando a su forma de pulsera. Bueno, quizás no fue un sueño, habló antes de iniciar su día. Luego de un rápido desayuno fue a la biblioteca de su padre donde buscó todo lo que tenía relacionado a la mitología griega durante horas. Estuvo examinando los diversos mitos y sinceramente se quedó algo confundido, ya que había como 20 versiones de una misma historia y la mayoría de los mitos no encajaban cronológicamente entre sí. Además de confundido, quedó algo disgustado, ya que la mayoría de los dioses se comportaban como niños mimados una buena parte del tiempo o actuaban de manera muy exagerada por cosas que a un humano cualquiera solo le hubiera molestado, pero no hubiera hecho tanto escándalo con ello, como cuando Artemisa convirtió en ciervo a Theón, obligando a sus perros de caza a devorarlo vivo, o con el caso de Medusa y Poseidón. En su opinión, Atena, para ser una diosa de la sabiduría, se dejaba llevar mucho por sus emociones, y en general casi todos los dioses masculinos eran violadores en potencia y las diosas, bueno, ella era un caso aparte. Si bien no eran violadoras en potencia, sí se dejaban llevar mucho por su orgullo y cosas por el estilo, haciendo que actúen como niñas mimadas que estaban molestas porque su capricho no fue cumplido. Solo esperaba que su madre no sea así. El hambre le llamó y obligó a Kakashi a salir de su biblioteca. Aún tenía que planear el funeral de su padre y reclamar su cuerpo de la morgue para darle un digno entierro, aunque de eso último se encargarían sus tíos, y estaba el asunto de cómo deshacerse de los monstruos para que lo dejen en paz. Los monstruos que interrogó la noche anterior y su madre mencionaron algo sobre su olor. Si bien no estaba seguro a qué olía, sería mejor deshacerse de cualquier olor que tenga encima para no llamar atención indeseada. Se preparó un rápido almuerzo y luego se dirigió a su cuarto con un plato de comida en la mano y un vaso de jugo en la otra, dejando su comida en una mesita. Él sacó su equipo de sellado de un sello de almacenamiento escondido en la pared, el cual había hecho pasar por un graffiti. Dejando su equipo de sellado a un lado, Kakashi intentaba recordar las técnicas de eliminación de rastros enseñadas en Anbu. Había diversos métodos, desde los convencionales como baños o cubrirse con una cantidad ingente de perfume, lo cual en una misión de infiltración no sería buena idea estar oliendo a rosas por donde pasases, hasta los métodos más elaborados como algunos jutsus de eliminación de rastro temporales o el sellado completo de tu rastro. Las dos últimas las había usado mucho en su anterior vida. Por desgracia no
no tenía sus Ninken, y no había ningún Inuzuka o Aburame cerca para poder comprobar si su rastro había desaparecido, por lo que tendría que ponerse un poco paranoico al respecto y volverse un poco loco, mientras comía hacia algunos bocetos en su pergamino en un esfuerzo por recordar la matriz de sellado correcta. Luego de media hora terminó de comer, y tenía un cúmulo de trazos que intentaban hacer un sello esparcidos sobre el pergamino de su mesa. Limpiando los restos, Kakashi repasó los sellos de manos para las técnicas de eliminación de rastros. Había pasado tantos años desde que las usó por última vez en su anterior vida que se le estaba haciendo difícil recordar cómo eran. Luego de estar horas en eso sin resultado, envió un clon a comprar un montón de ambientadores. Había pasado mucho tiempo en casa, y lo más seguro es que su aroma esté atrayendo monstruos de las cercanías. Cuando llegó su clon con un enorme paquete de ambientadores, él lo deshizo recibiendo los recuerdos de vuelta. De camino al supermercado él había tenido que evadir algunos monstruos y de regreso no había tenido problemas, ya que el olor de los ambientadores había cubierto su aroma, lo que indicaba que su teoría de cubrir su rastro con ambientadores funcionaba. De lo contrario, el clon habría sido disipado en un ataque cuando regresaba del supermercado. Poniéndose creativo y un poco loco, desempacó todos los ambientadores y comenzó a rociarlos por toda la casa como un demente con ayuda de sus clones, asegurándose de que no quede ninguna esquina sin rociar tanto dentro como fuera de la casa. La parte difícil fue cuando llegó a la habitación de su padre fallecido. Le tomó un poco más de tiempo rociarla antes de salir y decidirse en sellar el cuarto, ya que le prefería no lidiar con la muerte de su padre por el momento, debido a que su padre le había dejado una generosa fortuna, la cual bien administrada harían que no tenga que preocuparse por el dinero en 3 vidas. Ahora que tocaba el tema del dinero, necesitaba una forma de ganar dinero. Tenía sus títulos y todo eso, pero dudaba de que estén dispuestos a contratar a alguien que rondaba los 13 años, por muy prodigio que fuera, para alguien que había crecido en una sociedad que entrenaba a los niños para la guerra y que te dejaba dedicarte a lo que quieras sin restricciones de edad. En la mayoría de los casos, había sido bastante frustrante toparse con esa restricción. En momentos como ese extrañaba a su viejo Icha para distraerse. Una sonrisa cruzó el ojo de Kakashi cuando se le ocurrió una brillante idea. Solo esperaba no faltarle a la memoria de Lord Jiraiya, plagiando sus obras en su defensa. Este mundo necesitaba conocer las maravillas del Icha. Como alguien que había leído todos los libros innumerables veces, se conocía de memoria cada letra escrita en esos libros. Si las cosas iban bien, la colección Icha sería un éxito de ventas, como lo fue en los países elementales, por lo que sin perder tiempo creó un clon, ordenándole que recree el primer libro, mientras él seguía sufriendo con la matriz de sellado y las técnicas de eliminación de rastros. El clon parecía animado con su orden, por lo que rápidamente se puso manos a la obra, comenzando a recrear el libro en memoria de Lord Jiraiya. Luego de estar día y medio sufriendo con la matriz de sellado y recreando las técnicas de eliminación de rastros junto a sus clones, Kakashi podría decir que el trabajo estaba hecho. Activando las técnicas junto al sello, Kakashi estaba seguro de haber desaparecido completamente su rastro. Solo esperaba que los monstruos no tengan sensores o podrían complicar las cosas. Solo para estar seguros, él se aseguró de suprimir su presencia, como lo haría en una misión Anbu antes de salir a dar un paseo. Estuvo deambulando por Boston toda la tarde, usando un Enge para confundirse con un ciudadano promedio en caso de que los monstruos le reconozcan por su apariencia, y para su alegría no atrajo la atención de ningún monstruo, lo que indicaba que su plan funcionaba. Al atardecer, de camino a casa, tomó su teléfono para pedir algo de comida por delivery. Al terminar, por alguna razón sintió que acababa de cometer una estupidez. Sus sospechas pronto se confirmaron cuando notó que habían varios monstruos por el área circundante buscándolo, pero gracias al Enge y que no dejaba ninguna huella rastreable, los monstruos nunca lo encontraron. Eso fue extraño, pensó Kakashi luego de salir del área rodeada de monstruos. Cerca de su casa miró a todas partes, asegurándose de que nadie lo esté viendo o que no haya ninguna cámara cerca antes de deshacer el Enge, ya que sería problemático que sus escasos vecinos vieran a un desconocido entrando en su casa y llamen a la policía alertando de una intrusión. Casi al mismo tiempo que llegó a su casa, llegó su comida por delivery. Pagándole al repartidor, él entró y prendió el televisor mientras cenaba algo. En toda la casa tenía cerca de 10 clones de sombras trabajando. Un par los tenía recreando los libros Icha, que si sus estimaciones no fallaban, en 2 semanas tendría listos por lo menos 3 libros de 7. La lluvia azotó el exterior de su casa, mientras algunos relámpagos resonaban a lo lejos. Esto es raro, pensó Kakashi. Desde hace unos meses el clima se había vuelto un poco loco.
En los medios decían que podría deberse al cambio climático, aunque nadie estaba seguro. Si tuviera que adivinar, Kakashi él apostaría a que era un dios griego estaba haciendo un berrinche. Vagamente se preguntó si al igual que los dioses griegos eran reales, los dioses de otras mitologías también lo serían. Por un momento se intentó imaginar cómo sería tener múltiples dioses controlando él solo, compartiendo dominios. Probablemente se volverían locos, pensó él, cambiando de canal a una película de acción. Algo que le gustaba de este nuevo mundo era que las películas podían verse bastante realistas, tanto que en ocasiones se olvida que todo lo que veía eran solo efectos especiales. De vuelta en los países elementales tenía los jutsus para hacer que todo se vea realista, por lo que no había muchos efectos especiales en ellas. Luego de cenar se dirigió hacia un campo de entrenamiento improvisado donde practicaría con su espada. Repasó varios katas que recordaba mientras intentaba rellenar los huecos en su estilo en base a la práctica contra sus clones. Él dejó de practicar cuando sintió que los recuerdos de sus clones le azotaban la mente. Al parecer todos sus clones se habían quedado sin chakra y ahora estaba teniendo un dolor de cabeza terrible. El hecho de que por su dolor de cabeza se disipara los otros clones que había creado no ayudaron a su causa, ya que sintió que su jaqueca empeoraba con los nuevos recuerdos de sus clones. ¿Cómo diablos Naruto podía lidiar con tantos clones a la vez? Lo desconcertaba, ya que él apenas si podía con 10 y su alumno cabeza hueca podía con miles de ellos. Tras estar un par de horas quejándose del dolor de cabeza, su mente terminó de procesar todos los recuerdos dándole un respiro. Aún le dolía la cabeza como secuelas de haber usado tantos clones, pero al menos el dolor no era tan persistente como antes. Tomando algo de té de la cocina, Kakashi se sentó en el mueble más cercano mientras se relajaba con el sabor y aroma de té. El mal tiempo fuera no parecía que se iba a calmar pronto, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales y el tejado junto a su té lentamente fue venciéndole el sueño, entrando en el dominio de Hipnos y Morfeo. En sus sueños Kakashi vio retazos de su pasado como el sexto Hokage, vio a varios encapuchados con máscaras de porcelana arrodillados frente a él. Con un relámpago la vista cambió a sus días de Anbu. Él estaba en una misión donde le habían encargado acabar junto a su equipo a un grupo terrorista disidente de la hoja que planeaba hacer un golpe de estado para derrocar al daimyo. Fue en esa misión donde se ganó el apodo de Kakashi el sangre fría, ya que no había dejado ninguno con vida, dejando solo muerte y desolación a su paso. La escena luego cambió un poco confusa, ya que vio como el mar embravecido creaba enormes olas de decenas de metros de altura con poderosas tormentas formándose sobre el mar. Por su lado el cielo no se encontraba mejor, ya que miles de rayos surcando el cielo junto a fuertes vientos que golpeaban las olas con la fuerza de un huracán evitando que se eleven demasiado. Mientras la naturaleza se volvía loca, Kakashi se quedó en su sitio preguntándose qué diablos tomó antes de dormir. Cuando despertó, Kakashi miró la taza de té que se le había caído mientras dormía en el sofá, y se preguntó si el té no estaba vencido, ya que le produjo algunos sueños un poco locos. Recogiendo la taza, Kakashi se estiró solo para arquearse de dolor cuando sintió un dolor agudo en la espalda junto a una molestia particularmente dolorosa en el cuello. Creo que ya no volveré a dormir nunca más en el sillón, murmuró Kakashi con dolor. Dirigiéndose a su escritorio, Kakashi tomó lápiz y papel mientras se sentaba a planear sus próximos movimientos. Conseguir dinero por medio de la venta de los libros Icha en proceso, escribió Kakashi anotando el primer punto en su hoja. Veamos qué más. Musito, desaparecer del radar de los monstruos, hecho Marco mientras jugaba con el lápiz. Conseguir armas para deshacerse de los monstruos. Él vio su pulsera, en proceso. Aún tendría que averiguar qué es lo que hacía diferente al bronce celestial de otros metales, tal vez tenga algunas propiedades cuánticas interesantes. Necesitaré un laboratorio para ello y más bronce celeste, tal vez en el campamento pueda conseguir un poco. El sueño de Kakashi parado frente a las filas de Anbu en su tiempo como el sexto destello por su mente. Tal vez funcione, pensó mientras escribía. Recrear a Anbu en una línea aparte. Escribió conseguir soldados y enseñarles a usar el chakra. Ahora solo queda tener una cubierta con que pasar desapercibido y conseguir fondos si quiero recrear a Anbu. Tras pensarlo un poco recordó cómo Danzo conseguía financiamiento extra para la raíz. Tal vez algunas empresas de cubierta funcionen, ya que no tengo a quien chantajear ni favores que cobrar, murmuró Kakashi mientras lentamente iba creando su plan.
El repaso todo lo que había escrito hasta ahora, con lo que consiga de la venta del Icha me servirá para financiar una posible empresa, pero ¿de qué pensó Kakashi? Veamos que necesito armas para luchar contra los monstruos, un centro de entrenamiento donde entrenar posibles ninjas junto a una C de Ambu, también necesito información y laboratorios para investigar el bronce celestial, y al mismo tiempo necesito que sea rentable a nivel de mercado. Quizás pueda comenzar con algunas inversiones menores en laboratorios de investigación y otras empresas de excelente rentabilidad. De esa forma puedo obtener ingresos pasivos sin levantar sospechas, sin recurrir a su fortuna, aunque si no funciona siempre puede vaciar un banco. Después de todo, estos no tienen la seguridad anti-ninjas como los que hay en la hoja. Tener un banco bajo mi control no estaría mal para asegurar fondos e ingresos activos. Necesitaré un sistema de comunicación imposible de rastrear tanto para humanos como para el lado místico del mundo, junto a una red de espías que me mantenga informado de la actividad de los monstruos. Tendré que practicar mi Fuinjutsu en caso de que lo llegue a necesitar en un futuro contra los monstruos. Veamos, la empresa que haga será una armamentística, de seguridad y un centro de investigación. De esa forma tendré cubiertos todos mis puntos clave, solo me faltaría cubrir el ámbito legal para no tener dolores de cabeza con el gobierno. Un doble al cual controle me haría la vida más fácil. De esa forma él será la cara de la empresa, mientras yo me encargo de los demás asuntos en las sombras, sin llamar la atención. Un sello de control no estaría mal para asegurarme de que nunca me traicione. Tal vez eso esté por verse. Diablos, si sigo así posiblemente termine pareciéndome a Orochimaru o Danzo. Eso sería malo, reflexionó Kakashi. Tal vez las notas que Orochimaru enviaba a la hoja como parte de su protección política le sirvan de algo. Con un poco de suerte podría recrear a los Zetsus, solo necesitaría un laboratorio y algunas otras cosas más necesarias para recrearlos. Por desgracia no tenía células del primero, ya que así sería más fácil recrearlos. Él dejó sus notas a un lado mientras se reclinaba en su silla. Al parecer tendría que regresar el sexto Hokage a tomar el mando y tendría que entrenar aún más para regresar a su nivel de Kage y volver a entrenar el Mangekyo. Aún no estaba seguro de si se quedaría ciego por el Mangekyo, pero hasta no estar seguros asumiría lo peor. Vagamente se preguntó si podría despertar el Sharingan en ambos ojos, algo que sinceramente dudaba bastante, ya que la activación del Mangekyo debería haber sido estímulo suficiente para que ambos ojos tengan el Sharingan. Ahora solo le quedaba planear cómo haría su empresa de tapadera. Tendría que planear cuidadosamente ese movimiento si quería tener suerte y volverla relevante en el corto plazo. Por suerte tenía un doctorado en finanzas, lo que en teoría debería hacerle las cosas fáciles y darle cierta ventaja en el mercado. También tendría que captar posibles competencias y eliminarlas o anexarlas a él si le resultaban lo suficientemente útiles. Al parecer el Hokage dentro de él estaba de vuelta y comenzaba a tomar las riendas de la situación. Fin del capítulo. This is Senior Brother Tian Ying's training ground. It seems he once practiced the art of Qian Quan Shift here with this beast. Yes, young wanderer, use that shifting art. I'm less than proficient in this art, so it's up to you. Brother Feng, what about you then? I've still got one last move up my sleeve. Don't worry about me. Wait. That move up your sleeve isn't playing dead, is it? Just as well. Gotta roll with the punches. It'll be a good chance to try this newly learned Qian Kun shift. One shot, darkness. One shot, darkness. One shot, darkness. Heart like morning dew. Heaven bleeds with the